Voy a entonces presentar al último ponente de esta segunda mesa y del día de hoy. Francisco Vega es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Se desempeña también como profesor de estética y teoría del arte en el Departamento de Filosofía de la UMCE y en el Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Ha realizado instancias de investigación en el Archivo Walter Benjamin y en el Institut Kunstwissenschaft und Ästhetik de la Universität der Künste Berlin, Alemania. Sus principales campos de investigación son las transformaciones de la experiencia estética moderna, los estudios mediales y cinematográficos y la relación entre arte, política y memoria. Entre otras publicaciones, ha coeditado los libros Estética del disenso, Políticas del arte en Jacques Rancière, el año 2018, y Pasajes espectrales, tentativas sobre Ronald Kay, el año 2019. La ponencia de Francisco se titula Muertes del cine, poética de Guy Debord. Francisco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Matías, por la presentación. Bueno, en términos generales, en la presentación que yo voy a hacer a continuación, yo quiero problematizar algunas críticas que se han planteado dentro de la estética contemporánea o dentro de la filosofía contemporánea sobre la propuesta de Debord. Voy a hacer particularmente haciendo una lectura de algunas de las tensiones o aporías que son hallables en su trabajo audiovisual y que a mi juicio irradian una fuerza muy intensa para seguir discutiendo las transformaciones, de las transformaciones, perdón, de las mutaciones del vínculo entre política y visualidad, ¿verdad? Comienzo entonces mi lectura. Menciono desde ya que intentaré yuxtaponer una serie de fragmentos que, como también lo habían dicho otros participantes, no vislumbro como una unidad cerrada, pero esto, que podría pensarse como una debilidad, en parte yo creo que en parte quizás lo es, creo que también sirve o me sirve a mí para hilar una cierta perspectiva de lectura, una que pretende hacer justamente de la indecisión o de la vacilación una potencia de la tentativa de Debord, ¿no? Voy entonces con mi lectura. Suele o ha solido ser pesquisado el enfoque situacionista en general y el debordiano en particular como una propuesta, digamos, del todo o nada, como una política y una estética radical, específicamente en el sentido de ser refractaria a cualquier medida gradualista o reformista. Parafraseando a Susan Sontag, podría decirse que si la sensibilidad camp ve el mundo entre comillas, es lo que dijo Sontag sobre el camp, el situacionismo, por dejar preliminarmente en suspenso el problemático término sensibilidad situacionista, el situacionismo, digo, vería casi todo, o todo más bien, bajo signos de exclamación. A guisa de ejemplo, podría referirse, en términos político-pragmáticos, el hecho, dirá el propio Debord, de que el proletariado, cito, no puede reconocerse verídicamente en un perjuicio particular que habría padecido, ni por lo tanto en la reparación de un perjuicio particular, ni de un gran número de esos perjuicios, sino solamente en el perjuicio absoluto de ser rechazado al margen de la vida. Cabe destacar que esta tesis de la sociedad del espectáculo es yuxtapuesta en la película homónima del 74 con diversas imágenes de barricadas de mayo del 68, luego de haber señalado que la fuerza exteriorizada del proletariado refuerza la producción capitalista no solo en la forma de su trabajo, sino también en la de los partidos y también en la de los sindicatos. En términos de interrogación estética, aunque estos términos resultan siempre todos problemáticos, en el caso de Debord, esa misma perspectiva o talante podría evidenciarse en los comentarios con que fue recibida la labor, por ejemplo, de Godard por la Internacional Situacionista, así, por ejemplo, en el número 10 de la revista, año 1966, Godard ya había hecho más de 20 películas, y en la que se decía lo siguiente: Godard representa actualmente en el cine la pseudo-libertad formal y la pseudo-crítica de las costumbres y valores, es decir, las dos manifestaciones inseparables de todos los ersatz del arte moderno recuperado. Podría, asimismo, verse expuesto en el boicot efectuado por el grupo letrista comandado por Debord y que terminó finalmente alejándolo del grupo Deissou contra Chaplin en el Hotel Ritz, que refirió en la mesa 1
Marina, ¿verdad? Boicot que difundió Octavillas, donde se acusaba su figura de fascista larvado, ya muy lejos, si se aprecia, del reconocimiento que críticos como Benjamin o Krakauer pudieron proyectar en el Charlotte. Desde una perspectiva especulativa, podría pensarse que esa radicalidad está dada específicamente por la extensión o intensificación que se le atribuye a la lógica basal del espectáculo y que supone, en último término, una interrogación directa a las condiciones de enunciación del espectáculo, en el sentido específico de que, primeramente, si se acepta una afirmación como la ofrecida en el parágrafo 42 de la Sociedad del Espectáculo, tesis que nos indica lo siguiente, cito: el espectáculo es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total, es el énfasis del propio Debord, es el momento en el cual la mercancía alcanza la ocupación total de la vida social. No es únicamente que se haga patente la relación con la mercancía, sino que ya no hay otra cosa más que esa relación. El mundo visible es su mundo. Fin de cita. Si aceptamos esta premisa, resulta evidentemente lícito interrogar desde qué lugar de enunciación se podría postular una tesis como aquella, pues en efecto, si se asume que esa ocupación es total, y eso significa que la mercancía ya no supone ninguna dimensión externa o ningún grado de respectividad, en cuanto es, en última instancia, una relación autoclausurante, no podría, estricto sensu, posibilitar ningún coeficiente crítico, ninguna distancia que permita un nivel mínimo de reflexividad. Son ciertamente múltiples las afirmaciones que en esta misma línea podrían aducirse. Lo decisivo, sin embargo, podría no ser el señalamiento de esa aparente contradicción, sino más bien la pesquisa de líneas de fuga de la operativa debordiana, que tensionando ese primer estrato conflictivo, posibilitan vislumbrar otras potencias en su obra. En primera instancia, un estrato donde es hallable una posible línea de fuga del problema planteado se puede encontrar en el mismo contexto del parágrafo 42 y a partir de allí es posible avisorar una dimensión más vasta de interrogación específicamente histórica. Casi inmediatamente después, en efecto, de afirmar el espectáculo como ocupación total de la vida social, Debord señalará, cito, que la producción económica moderna amplía su dictadura tanto en extensión como en intensidad. Fin de cita. De tal manera, reconocemos finalmente que la ocupación es total porque, históricamente, es posible diferenciar la extensión e intensidad y a partir de ahí las específicas modalidades de la producción y el sistema capitalista. Aquí habría, a mi parecer, una primera cuestión esencial a destacar, porque buena parte de la recepción crítica de Debord no suele tener a la vista esta específica dimensión histórica que no solo, como primer punto, complejiza la perspectiva especulativa, totalizante, que ciertamente es hallable en determinadas zonas del pensamiento de Debord, sino también, como una segunda arista a destacar, porque suscita el necesario cuestionamiento por los modos estratégicos y tácticos. Aquí es importante la carta, ¿verdad?, que Debord envía a Gamben y en la que reconoce que no es un filósofo, ¿cierto?, sino un estratega, por los modos estratégicos y tácticos, digo, con los que se piensa la propia enunciación. Un segundo ejemplo de línea de fuga se obtiene si se ahonda justamente en esa dimensión genealógica que ensaya la sociedad del espectáculo respecto a los modos de extensión e intensidad de la producción capitalista. Me parece además que al menos una brevísima mención a esa genealogía es requerida desde el momento en que el propio Debord la asumió como decisiva. Pues bien, y dicho muy sucintamente, desde esta perspectiva lo medular es apreciar que, para Debord, el espectáculo no debe ser concebido como un suplemento, como algo externo y anexo al modo de producción capitalista, sino más bien como su fundamentación última. Es, en otros términos, la operación objetiva concreta del capitalismo moderno. Asumiendo esta premisa, Debord entenderá que aquello que caracteriza la condición espectacular del capitalismo moderno es la separación. El mundo se ha duplicado en imagen y realidad, pero hay que añadir aquí una señal de advertencia. No se trata, en efecto, indicará el propio Debord, que imagen y realidad se opongan como términos abstractos, sino de una escisión interna de la unidad del proceso social. El espectáculo se hace efectivo, real, mientras que la realidad es permeada por el espectáculo. Dicho de otro modo, no se trata de dos entidades abstractamente separadas, sino de una misma unidad que se desdobla operativamente. Debord capitalizará esa premisa con una declaración ejemplar.
La realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real. Al mismo tiempo, entenderá esa afirmación aplicando la noción de alienación en la medida en que realidad e imagen se vuelven su otro. Para entender esta premisa, conviene recordar que Debord se pretende insertar específicamente en una cierta afiliación marxista, una que ha hecho precisamente del capítulo sobre el fetichismo de la mercancía una piedra angular de reflexión. Más que en los ciclos históricos de producción o la teoría íncita de subjetividad política que puede latir en Marx, a Debord, por tanto, le interesará continuar la senda que problematiza la teoría del fetichismo de la mercancía, que será su pivote central junto con la interpretación que de ella hiciera la teoría desarrollada por Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Si para Marx, digamos brevemente, el fetichismo de la mercancía nombra una suerte de velo del sistema de producción, lo es porque la mercancía se expone y en esa exposición se oculta, en efecto, su procedencia material concreta, la asignación de plusvalor por parte del obrero asalariado. Lukács, por su parte, no hará sino desplegar la lógica de inversión de los términos que es hallable en esa específica idea de Marx, que refiere que la unidad fáctica de la cosa es reemplazada por su carácter intercambiable, a saber, advertir que la subsunción del valor de uso por el valor de cambio es, al mismo tiempo, una inversión de la relación sujeto-objeto, en la medida en que el primado del valor de cambio implica la subordinación del sujeto al objeto. En ese preciso sentido, el fetichismo contiene in nuce la reflexión sobre la alienación, entendida como subsunción reificante del hombre a los avatares autonomizados del sistema de producción. A partir de lo dicho, puede decirse que, con Lukács, la doctrina de la alienación constituye una suerte de nuevo velo, específicamente localizado en la praxis del sujeto. Este ya no hace uso de la mercancía, sino que es usado por ella. Adelantando algunos de sus postulados nucleares, puede juzgarse que la teoría de Debord, continuando ambas teorías precedentes, añade una nueva torsión al argumento. Ya no solo es evidente que el valor de uso es subsumido en el valor de cambio, ni tampoco que la relación sujeto-objeto se invierte, sino que se invierte también la específica relación medios-fines que guiaba la relación capitalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que la finalidad del sistema productivo ya no sería tanto la adquisición, sino el puro hecho de exponerse como mercancía, es decir, no tanto la compra, sino el proceso que conduce a la compra. De tal manera, no es tan solo el velo que cubre el sistema productivo o el velo que cubre al individuo, sino el velo que separa abstractamente medio, exposición, y fin, adquisición, pues estos últimos son en rigor, en la actual sociedad espectacular, una misma unidad. Debord determinará, siguiendo esa premisa, que la sociedad del espectáculo es esencialmente tautológica, sus medios son sus fines. En la medida en que permite sintetizar elocuentemente las posiciones de Marx y Lukács, la tesis 17 de la sociedad del espectáculo posee rendimientos elocuentes respecto a lo recién enunciado. Cito este pasaje. La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social había implicado en la definición de toda realización humana una evidente degradación del ser en el tener. La fase presente de la ocupación total de la vida social por los resultados acumulados de la economía conduce a un deslizamiento generalizado del tener al aparecer, donde todo tener efectivo debe extraer su prestigio inmediato y su función última. Al mismo tiempo, toda realidad individual se ha transformado en social, dependiente directamente del poder social conformada por él. Fin de cita. Lo esencial aquí, con todo, es que Debord asume que el espectáculo supone la subsunción del mundo en la imagen, pero, al mismo tiempo, entiende que el espectáculo constituye, como se señala nuevamente en el mismo pasaje, un monopolio de las apariencias. Y esta idea, la de monopolio de las apariencias, puede entenderse como una reflexión descriptiva que supone un distanciamiento, el distanciamiento mínimo necesario para referirlo, y ese distanciamiento correlativamente hace despuntar justamente el trabajo crítico, el combate contra determinadas formas de administración y gestión del tiempo y el espacio. Pero bueno, habiendo señalado este punto, lo que me parece más decisivo no es precisamente, como decía hace un momento, detectar esa tensión en la teoría expuesta en la sociedad del espectáculo, sino apreciar cómo esa tensión se proyecta específicamente en el campo de sus trabajos audiovisuales. Esto, me parece, toma dos expresiones evidentes. En primer lugar, Debord, en la película La sociedad del espectáculo, es decir, en el campo del trabajo audiovisual,
declara, modificando la tesis sobre Feuerbach, que, cito, dice Debord, el mundo ya ha sido filmado, es hora de cambiarlo. De algún modo, Debord entonces realiza aquello que rechaza, una suerte de contradicción performativa o de denegación que se materializa también en otro aspecto elocuente, a saber, que buena parte de las 6 películas que Debord rodó, si descontamos la última realizada con Brigitte Corman, pueden ser entendidas como notas necrológicas del cine, como anuncios de su muerte o autodisolución. Veamos algunos ejemplos brevemente. El año es 1959. Debord viene de filmar Aullidos en favor de Sade y filma sobre el tránsito de algunas personas en un breve periodo de tiempo. Puede afirmarse que el film es grabado en torno a unas cuantas cuadras, alternando 3 o 4 bloques narrativos. De una parte, un constante uso del fond footage y el détournement, que nos revela imágenes de guerras, protestas, rostros, calles y más protestas, enfatizando la idea de un momento histórico desgarrado. De otra parte, una cámara que se mueve en torno a una calle en 180 grados para mostrar un pedazo de esa realidad histórica concreta situada. Finalmente, un conjunto de grabaciones del grupo situacionista, Michel Bernstein, Asger Jorn, el mismo Debord, en bares y en conversaciones con otras personas que son explícitamente declaradas como actores del mismo film, lo que finalmente deja en la indeterminación a la misma categoría de actor. Y también cabe agregarlo, como un cuarto bloque narrativo, muchas imágenes de la pantalla en negro, claves al final, cuando se nos anuncia lo esencial de la película. No se puede destruir una forma de organización social, aquella que nos revela el fond footage, si no es destruyendo también sus lenguajes y formas de comunicación, entre ellas el mismo cine. Pero esas premisas habían sido ejecutadas ya el año 1952 con la realización de Aullidos en favor de Sade, antifilm, según la denominación del mismo Debord, que alternando la pantalla en blanco y negro durante 75 minutos, nos expone diversas declaraciones orales y que constituye una primera suerte de necrológica del cine. No hay imágenes, por tanto, y solo escuchamos, haciendo uso, por tanto, de otro sentido que la visión ya a priori juzgada o cuestionada, un conjunto de taxativas hipótesis, entre ellas la declaración explícita de una muerte del cine. Dice en el film, no hay cine, el cine ha muerto, no más películas son posibles, si lo deseas podemos entablar una discusión. Tercera necrológica, año 1961, Debord filma Crítica de la separación, presentado de entrada como un antifilm, como Aullidos en favor de Sade, incluso más sarcásticamente como el más grande antifilm de todos los tiempos. Digamos entonces que en esta antipelícula se reitera la idea presente en el film anterior de que el cine muestra falsamente una idea de coherencia unitaria, pues en rigor la realidad es un proceso muchísimo más complejo. Y Debord retoma esta premisa modulándola ahora con un añadido. Es precisamente esa idea de falsa coherencia la que debe ser destruida, pues la verdadera aventura, nos dice, es refutar la totalidad de lo existente. Dicho de otro modo, se convoca una destrucción de la organización social en su conjunto, aquella que posibilita de modo diferido la existencia de partículas, los films, que falsamente quieren reflejar la totalidad en cuanto totalidad. Se contrapone así un modo que quiere totalizar la particularidad contra un arte, el anticine, que quiere revelar la materialidad del fragmento y darle consistencia. Esta dialéctica es solidaria en Debord de una idea que vuelve a radicalizar premisas del marxismo clásico y que consiste en revelar que las imágenes deben considerarse como fuerzas productivas. Pero más aún, en realidad no seríamos los otros los que trabajan, sino las imágenes. En tanto, nos dice el mismo film, todo lo que hacemos es transmitido por el cine y no lo hacemos nosotros. Pues bien, yo quisiera, solo como una tentativa muy preliminar, intentar leer no tanto o no solo en esos aspectos teóricos que mencionaba anteriormente, ciertas tensiones que permiten cuestionar esa perspectiva de lectura que, a partir del carácter totalizante anidado supuestamente en su obra, ha llegado a clausurar o bloquear la potencia de la obra debordiana. Pienso específicamente, por ejemplo, en la idea elaborada por Rancière de que en un mundo donde solo hay imagen, o donde todo es imagen, finalmente nada es imagen, justamente porque no habría un espacio de respectividad
medular para cualquier reflexión sobre la imagen, desde la cual pensar sus fuerzas o intensidades. Me parece que en el gesto aporético de Debord, en ese gesto que hace cine declarándolo muerto, puede problematizarse una idea muy específica, ¿no? En Debord se podría intervenir el espacio visual y social contemporáneo a pesar de la imagen y gracias a la imagen, a la vez, en ese espacio problemático, indeterminado, que condena y al mismo tiempo sugiere otro espacio de interacción visual y social. Esto específicamente se podría ver evidenciado en el hecho de que es difícil no ver un cierto lirismo en la obra visual de Debord, un lirismo combativo, sin duda, que cuestiona ciertos usos de la imagen y revela, a la vez, otras imágenes que nos resultan queridas, entre ellas los rostros de los seres amados o las calles que caminamos cotidianamente. Un lirismo, por cierto, que el propio Debord cuestionó, pero que me parece sigue siendo efectivo para pensar sus obras. Un lirismo de la rabia, evidenciable en las canciones que escanden sus montajes, evidenciable también en aquellas escenas recurrentes en sus películas de combatientes cantando, combatientes que cantan justamente para alimentar cordialmente la rabia. Quizás a partir de aquí pueda pensarse finalmente, y con esto termino, pueda pensarse desde otra perspectiva el bello palíndromo con que tituló su última obra, Ingirum imus nocte et consumimur igni. Como se sabe, Agamben, en el uso de los cuerpos, señaló que podría ser el enunciado de un emblema para referir las mariposas nocturnas, aquellos insectos que mueren finalmente quemados por el fuego. De ser así, quizás no sería anómalo pensar a Debord como una especie de mariposa nocturna, una que vive y muere justamente por aquello que más fuerza parece irradiar, en este caso, la luz cegadora de las imágenes. Bueno, y pensaba en lo que decía Gustavo, en este sentido quizás la figura de Debord, ¿no?, podría ser una especie de Butes, ¿no?, el que colapsa finalmente, en este caso no hacia la música, sino hacia las imágenes, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Gracias, Francisco.